A de 1, 2 y 3. Durante siglos el Ártico fue un vacío en los mapas, una frontera helada, sin valor aparente. Hoy ese hielo se derrite, y con él se derrite también el viejo orden estratégico. Nuevas rutas marítimas, enormes recursos energéticos y minerales y una creciente militarización han convertido al Ártico en uno de los grandes tableros de poder del siglo XXI. Parte de ese mundo convulso que os cuento en mi nuevo libro, que espero que llegue a vuestras casas para los Reyes Magos o posteriormente. Da igual, lo importante es que entendáis las claves del siglo XXI. Hoy vamos a hablar con dos amigos del canal, Juan Carlos Pérez y con Mariano López de Miguel, sobre el Ártico. Hola Mariano, hola Juan Carlos. Hola Paco, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, saludos, feliz Navidad y gracias por poder estar por aquí. Pues feliz Navidad a todos, cierto, y feliz año 2026 que está ahí picando la puerta, pidiendo paso. Pues vamos a hablar de un tema que me parece muy importante e interesante, que es el Ártico. El Ártico, que dentro de poco va a venir otro amigo del canal, José Manuel Cueto, a hablarnos sobre el botín oculto, todas las riquezas minerales que hay bajo el subsuelo del mar del océano Ártico y debajo del hielo también, podemos decir literalmente. Que lo primero que tenemos que dejar claro al oyente, que debajo del hielo del Polo Norte no hay otro continente, como en el caso de la Antártida, que eso es importante a la hora de entender el problema geopolítico que se avecina, porque todos dicen que eso es suyo, ¿no? Si quieres, Juan Carlos. Sí, efectivamente podría irse a la misión del Nautilus cuando pasó por debajo del hielo ártico. Podría irse más atrás, pero probablemente lo más interesante es ¿de quién pertenece el Ártico? Alguien dirá en estas fechas de Papá Noel. Bueno, pues puede ser, pero en el ámbito de soberanía nacional, pues corresponde un 53% a Rusia, en principio. Luego está la proyección desde Alaska, por parte de los Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, en Svalbard, por parte de Noruega, y evidentemente tratados internacionales que dicen que el polo, el norte y el sur estarían sujetos a leyes internacionales, alguno que hablaría de desmilitarización y todas estas situaciones que parece que en la actualidad pues son papel mojado siempre que haya alguien que pueda tener un fusil para poder tener el control efectivo sobre el territorio. Seguramente los espectadores escucharán hace unos 10 o 11 años cuando Rusia bajó ahí abajo con la banderita, la puso y dijo que esto era mío. Bueno, esas cosas son gestos que tienen también su correlato, por ejemplo, con Donald Trump intentando tener lo que supone Groenlandia, que merecerá un programa aparte seguramente, y también el tema del cambio climático, lo cual recomiendo a la gente que vaya a ver un programa reciente, también con José Sotochica, hablando del tema climático con su incidencia en la historia, lo cual es ciertamente importante, porque el cambio climático va a hacer que lo que ahora es, digamos que ahora el Gran Norte, la Ruta Norte, está abierta 4 meses y medio al año, este año 2025, pero igual dentro de poco son 6 meses o 9 meses, y eso va a ser significativo a la hora de tener una ruta que conectará por la parte norte Rotterdam, que es el principal puerto europeo, pues con China, Corea del Sur, Japón, Singapur, sin tener que pasar, por ejemplo, con ese cuello de botella. Los hutíes, por ejemplo, podrán disparar a las botellas de Coca-Cola porque por ahí no va a pasar y un problema también va a ser para Egipto, por ejemplo. Eso
es ganar uno, pero perder otro. Por ejemplo, en el tema del permafrost, el norte de Canadá y el norte de Siberia van a ser cultivables. Lo mismo que actualmente, para desgracia del mundo, Inglaterra ha vuelto a hacer vino, lo cual, bueno, pues a veces hay beneficios y otras veces perjuicios. Pero Ya volvieron, mira, justo ayer lo comentaba. O sea que ya están volviendo a hacer como en la época romana vino en Britania, ¿no? Sí. Igual también hay que, entre comillas, agradecerle a Rusia cuando no importaba los experimentos nucleares en Nueva Zelanda, lo cual ciertamente va a estar en el cogollo, y ahí hicieron la bomba Tsar, por ejemplo. Este tipo de cosas también hay que tener memoria. Pues vamos a, Mariano, si quieres comentar algo, después vamos a ir punto a punto, porque tenemos que hablar de los países en contienda, del Consejo Ártico, de las rutas comerciales, de las bases militares. Hay tantas cosas y sin guión. Todo lo que dijo Juan Carlos y lo que estamos hablando, sobre todo el tema ruso, ¿no? Y hay un punto de inflexión que es el año 2007. Ya con la visita a fines de año, se han cumplido 18 años de lo que fue la conferencia de seguridad de Múnich, en la cual empezaba a mostrar sus cartas y su patita acerca de la seguridad de fronteras por parte de Putin, todavía de aquella presidente saliente, ya dejando su delfín Medvedev como candidato. Pero hay que decir, creo que fue en agosto del 2007 cuando fue la expedición al Ártico por parte de Arthur Chiningarov, y sobre todo el tema de que el principal valedor de esa expedición, aunque no estaba en el batiscafo que fue físicamente hacia la Antártida, era no otro que Nikolai Patrushev, ¿no? El antiguo director del FSB y secretario hasta hace 2 días, como quien dice, del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Se planteaba mandar una baliza a 4.800 y pico metros de profundidad del Polo Norte y plantar ahí una bandera rusa desplegable con una especie de batiscafo, ¿no? No se llevó a cabo, pero bueno, se decía que era más que nada una expedición de ámbito biogeológico para estudiar, ahí está, lo que era la... Pero esto sí se hizo, o sea, tú estás hablando de otra. Sí, eso sí se hizo, pero se planteaba eso para lo que era el Ártico, ¿no? Y mucho más... para la Antártida, decías tú. La Antártida, perdón, sí. Vale. Y me confundí, la Antártida. Pero también en lo que fue la expedición ártico era una expedición eminentemente científica para estudiar el fondo marino, posibles hidrocarburos, biología, fauna, flora y también, ver lo que era poco a poco el problema del cambio climático para el deshielo, ¿no? Lo que se veía luego en la película que Waterworld de Kevin Costner, un poco mala. Pero es cierto que solo la imagen ya no tanto de Putin, sino de su antiguo director de los servicios secretos, daba pie a pensar pues Rusia se ha dejado de lado ya lo de militarización del espacio, nunca lo dejó de lado, pero estaba poniendo sus ojos ya en lo que era, pues digamos, la biología o la geografía humana, política y regional cercana, ¿no? Es decir, el Ártico y también obviamente la Antártida. Pues del Ártico vamos a tratar muchos temas, ¿no? Porque hay, en primer lugar, un tema que es el hecho de que se calientan más rápido las aguas del Ártico que el resto del mundo, por un tema, al parecer, que cuando se va el hielo, el agua absorbe más el calor que el hielo, porque el hielo repele el sol, mientras que el agua absorbe el calor y se calienta más rápido que el resto del mundo en proporción. Y eso hace que el deshielo vaya rápido. Pero algo importante, que esto quiero recordarlo a la gente, al no haber tierra y el hielo está mayoritariamente sobre el agua flotando, el deshielo no va a implementar una gran subida del nivel del mar en el mundo. Esto es algo que es importante porque ya está como el cubito de hielo, ¿no? Que está en un vaso, no hace que suba el volumen del vaso. Esto es importante recordarlo porque lo que sí es preocupante fue el deshielo de los glaciares en tierra. Pero aquí no. Esto es lo primero, que vamos a quitar miedos. Y segundo, la consecuencia de esto que tiene para el clima, ¿no? Por ejemplo, algo que es importante, las corrientes marítimas va a cambiar. Eso es cierto que va a haber un cambio en las corrientes del agua fría, agua caliente. De convección. Después, sí. Claro, de convección. Después va a haber un problema que sí que es interesante, ¿no? Es el hecho de que va a haber luchas por los botines ocultos bajo el hielo. Y aquí podemos entrar al sentido de esta banderita, ¿no? Esta banderita se sitúa en un tema que es la plataforma continental, ¿no? La lucha por la plataforma continental, que es lo más peligroso que tiene el Ártico en cuanto a la geopolítica. Sabemos que hay
esas aguas territoriales de 20 millas, las 200 de zona económica exclusiva, pero lo más importante es que hay una extensión de la plataforma continental siempre que tú puedas demostrar una continuidad en el sistema montañoso. Y ahí es cuando los rusos entran en juego con dos sierras submarinas que hay, que dicen que son una continuación de la plataforma continental de Siberia, ¿no? Entonces ellos ya se meten casi a unos 1000 kilómetros, incluso en algunos momentos por debajo del actual casquete polar permanente, ¿no? Y ahí el tema es que hay para matarse, ¿no? O para luchar. Petróleo. Hay un 12% del petróleo mundial y un 30% del gas. El problema es el coste de extracción. A día de hoy, con el hielo, al parecer hay un estudio que solo es rentable a $120 el barril. Y ahora mismo Rusia está vendiendo a 40 y el Brent está a 60. Por lo tanto, aunque Inviable. se pusieran, no es viable ponerse para nada, ¿no? Si queréis hablar algo más de estos recursos que hay, y después hablamos de los conflictos por estos recursos, ¿no? Sí, que sorprende, como dije, es el 53% de la zona. Desde Murmansk hasta el estrecho de Bering es un territorio bastante amplio. Y un poco como sucede en el ámbito europeo, el ámbito del Cáucaso, en lo que es la zona cercana a los Bálticos y Ucrania, sorprende esa querencia, sobre todo para esa zona más occidental, lindando con lo que sería Svalbard, lo que sería Groenlandia, lo que sería el tema de Alaska, seguramente por un poco lo que dije respecto de lo que supone Nueva Zembla, que es esa isla larga, pero contaminada, seriamente contaminada por las pruebas Aquí nucleares. Es lo que hacen los últimos, de hecho hace poco en plena guerra de Ucrania hicieron una prueba ahí de un sistema nuclear. Sí. Lo cual va a tener impacto en el presente y el futuro porque, como se puede imaginar, la gente está en medio del paso. Seguramente sea más fácil pasar al norte de Nueva Zembla, pero ciertamente esa situación de los recursos habría que ver dónde está el cogollo de los minerales, qué minerales hay, dónde está el gas, dónde está el petróleo, dónde está en profundidad, porque también eso será importante. De momento, los rusos han invertido bastante en rompehielos, alguno con propulsión nuclear o con un reactor. Tienen 56 rompehielos y 6 nucleares, si no recuerdo mal. Pero incluso tienen algo que es más todavía, una central nuclear portátil. Pero no han invertido en puertos. Que anda por esa zona. No, por ahora no. Más allá de Murmansk, Arcángel y los ahí están los chinos. Ahí están los chinos, sí, para poner los puertos. Sí, eso será precisamente uno de los chinos. Y Arcángel con un problema de salinidad muy, muy grande, ¿eh? Se decía que iba a ser un puerto de agua dulce, pero el problema de Arcángel es que primero todo deshielo. Está perdiendo muchísima población. Están intentando repoblarlo con tártaros, me parece. Antiguos tártaros de Crimea que fueron deportados a Uzbekistán, pues ahora se utilizan como trabajadores en Arcángel. Y de momento no solo la población crece, medra y aparte de ello lo que he dicho. Por eso la importancia de puertos de aguas calientes, agua dulce para Rusia, porque sus salidas al mar son muy limitadas por mucho que se diga. La única que tiene de un puerto y encima es con un usufructo a través de Azerbaiyán es en Bakú. Ni más ni menos. Bueno, aquí tenemos un poco el mapa de los recursos, que es de mi amigo José Manuel Cueto, de GeoPIF, que va a venir un día a explicarnos todo esto en profundidad. Por tanto, la parte de energía y materias primas lo vamos dejando un poco de lado y nos podemos centrar en una cosa que es el Consejo Ártico, algo que me parece interesante. A día de hoy, ¿no? Hay una especie de acuerdo, ¿no? Para gobernar estos territorios, que es este Consejo Ártico. Que hay Estados miembros, que son Estados Unidos por Alaska, Rusia por toda su zona norte, ¿no? Canadá, pues obvio, por todos los territorios, ¿no? del norte. Dinamarca, alguien dirá Dinamarca, por Groenlandia. Y si Trump le quita Groenlandia, pues ahí Dinamarca pinta poco. Y eso sería para hablarlo en el programa de Groenlandia, ¿no? Noruega, por esos archipiélagos ¿cómo es? El archipiélago, el nombre, Svalbard. espera, que es muy... Svalbard, cuya isla principal es Spitsbergen. Pues Svalbard, hay una isla de estas que controla Rusia.
Porque esto en 1910-1920 hubo un Sí, acuerdo entre ellos, el pero al tratado, final los rusos no marcharon. el tratado de 1920 garantiza la soberanía noruega de todas las islas, pero en alguna de ellas tiene derecho comercial, igual al ciudadano noruego, derechos de explotación comercial con el tema minero, especialmente el carbón, pero es una cuestión administrativa y económica, no implica soberanía en ninguna de las islas. Sí, sí, tiene unas minas ahí y de hecho hay noticias, ¿no?, de que siguen viviendo ahí rusos y ucranianos en las minas, trabajando. Y esta es una foto de esas minas de Svalbard. Lo digo zona, porque digamos, técnicamente toda Svalbard es territorio OTAN. Está dentro sí, pero hay OTAN. rusos dentro. Sí, tienen derechos económicos. Claro, no habrá ejército, pero sí puede haber gente del FSB o del GUR o Lo que trae, GRU, ¿no? lo que trae en ruso, desde luego, marca Nasadiel, nuestra comunidad. O sea, ya están dando a entender que quieren la zona sí o sí. No, es que esto no tengo dudas, ¿eh? Es decir, Rusia en esto hay una campaña por hacerse con ella, sí. Después están dentro de estos países, ¿no?, de titulares, está Islandia también, aunque no está dentro justamente, ¿no?, de la zona ártica, está contigua. Y después Suecia y Finlandia, que son, digamos, del subárticos más bien, ¿no? Y claro, aquí viendo este mapa vemos un encontronazo, ¿no?, claramente entre países OTAN y Rusia. Podemos decir que es casi un 50-50 del mapa del Ártico entre países de la OTAN y Rusia, ¿no? Sí, sobre todo gracias a Vladimir Putin, que metió a Suecia y Finlandia a la OTAN en los últimos años. Y aquí tenemos un poco los territorios en disputa. Esto lo saqué de un artículo que me da para hacer un vídeo completo sobre guerra ártica. Es un manual del ejército estadounidense, muy interesante, que encontré de este año. Y si la gente lo pide en comentarios al finalizar el programa, pues me pongo a explicar. Esto es las zonas que se reclaman, ¿no? Y claro, esto está un poco complicado de ver, pero hay que ir, que estamos terraplanistas, aviso, terraplanistas. Esto está hecho con un planeta que es una bola, ¿vale? Si no, no se puede entender esta visión. Tenemos como en la zona de Islandia-Noruega hay una zona de reclamación conjunta, ¿no? Es decir, que bueno, llegaron a un acuerdo de compartirlo, por ahora. Esta zona la reclama Islandia y están entre los dos reclamándolo. Y pues hay una zona que no es de nadie, es aguas internacionales. Nos vamos a Svalbard, y ahí tiene la zona económica exclusiva, que claro, coincide o choca con la propia Noruega, que no hay problema ninguno, pero aquí está el problema, esta zona de unión entre Rusia y Noruega. Y hay una zona ahí, la típica, de cómo se tiran las 200 millas, ¿no? ¿En qué dirección? Si justo hacia el norte o en diagonal, ¿no? Y eso es algo que ya vimos en todas las aguas continentales. Y aquí va lo que os comentaba antes, cómo estas islas aumentan mucho la zona económica exclusiva rusa, ¿no? Y Rusia reclama toda esta zona que estaría justo en el círculo polar ártico, justo en el polo, por ese hecho de que en esta zona se prolonga el sistema montañoso submarino, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una disputa también entre Estados Unidos y Canadá. Sobre esto, a ver, aquí hay un poco más también. Claro, aquí está esa isla. ¿Sabéis que hay una isla que es mitad Estados Unidos y mitad Rusia? O va rotando por año, pero está un poco por debajo. Está en la zona de Bering. Ahí sí encuentro el nombre, porque me acabo de venir ahora. Espera. Sí, como hay otra que es mitad danesa, mitad canadiense, en el otro lado. Eso es muy parecido a lo que hay con, salvando las distancias y evitando conflicto, pues lo de la Cachemira pakistaní con una capital durante el invierno, otra capital durante el verano. La de... ese tipo de... Sí, la de Canadá con Dinamarca fue la guerra del whisky. Sí, son las islas Diomedes menor. Que os la pongo ahora mismo. Esa isla por ahora está tranquila. En la Guerra Fría no supuso ningún problema. Pero bueno, lo ponemos ahora. Pero es paso estratégico, ¿eh? Lo digo para
igual medio en broma, medio en serio, para aquellos que pueden cuestionarse el que Canadá no sea parte de la Unión Europea en un futuro. Bueno, técnicamente hay una zona que linda con la Unión Europea en este momento. Bueno, Canadá sería un buen aliado. Mira, estas son las Islas Diomedes y son compartidas entre Estados Unidos y Rusia. No sé si hubo algún momento, algún asentamiento, campamento militar. Hay unas casitas, a ver si las encuentro por aquí. Creo que es en la zona estadounidense. Aquí. No. Pero casas hay, ¿eh? Aquí está. Mira, aquí están las casitas. Sé quien dice que en tiempos... Y hay un colegio, ¿eh? En tiempos pretéritos había una comunidad ahí en esas islas de en medio y que comerciaban a un lado y a otro. Sí, claro, lógico. Supervivencia pura, ¿no? Pues esta isla es importante porque en geopolítica una de las cosas que está ofreciendo Rusia, Putin a Trump para ligarle, ¿no? Para llevarlo más todavía a su lado, ¿no? Porque él ya tiene esa tendencia prorrusa, para llevarlo más, es el famoso puente que une Alaska y Rusia, y sería por esta isla, iría por esta isla. Emplearía estas islas como zona... Uy, ya, pero salvando las distancias y poniendo un ejemplo un poco más próximo, en la ciudad de Santander, al lado del Parque Científico Tecnológico, hay un puente que va a un prado. Y el puente es bonito, sí, está sobre la autovía, pero es que va a un prado. Así que aquí poner un puente, pues puede quedar fantástico, puede hacerlo un arquitecto maravilloso, pero va de dónde a dónde y para qué. De prado a prado. Sí, tienes razón. Sí. Va de Siberia a Alaska y después de Alaska tiene que ir hasta Washington, el estado de Washington, allá Oregón, California, y ahí llega algo, pero tiene que pasar ¿por dónde? Por Canadá. Por eso, a ver si es por eso el motivo que quiere anexionarse a Canadá. Que no te extrañes, es que siempre utilizan esa cosa que pase por encima, etcétera. Y luego también hay que decir que dentro de las Islas Diomedes, que lo había leído justamente en el libro de Keegan, la que tiene la baza más alta de Rusia porque conecta directamente con la región autónoma de Chukotka, que está deshabitada casi, pero su potencial económico tiene como una zona especial para, aunque no lo diga, no lo quiera admitir Rusia, ahí sí que hay fracking. Bueno, que es un poco la idea del puente. Bueno, ya seguro que lo visteis más de uno. Claro, este puente es lo que dices muy bien, José Carlos. Esto comunicaría eso. Necesitáis unas vías de ferrocarril, unas carreteras que a ver, que ya se usó, ¿eh? Yo voy a la historia. En el programa sobre la Segunda Guerra Mundial, creo que fue en el de logística, hubo ahí unos convoys que iban por tierra desde, digamos, Washington, por Canadá, llegaban a Alaska y después pasaban en barco o en avión, pasaban a Rusia, ¿no? A la URSS. Eso se hizo. Pero claro, a ver, la idea que podemos estar hablando aquí es que si por algo se deshiela esa zona y se quita el hielo, que sería también malo para el puente, casi ganas más ya directamente por barcos. La carretera no tiene mucho sentido, porque, a ver, es más eficiente el transporte marítimo, que se reduciría, para que os hagáis una idea. Sí, un barco que va de Vladivostok a San Petersburgo, 21 días. Para que os hagáis la ruta, claro, porque tiene que coger toda la ruta del Índico, Canal de Suez, Mediterráneo, subir el Mar del Norte, subir hasta el Cabo Norte, Báltico, y meterse en San Petersburgo. Y después, un barco que vaya ruta China o Japón a Rotterdam, 13 días ahorra. Por tanto, claro, si esto consigues hacer fluido el tráfico naval, y ahí hay varias rutas, ¿eh? Yo os pongo un mapa ahora sobre las posibles rutas, y con esto... espera, que se nos va la pinza y se nos olvidan cosas. Esta comunidad, ¿no? De ártica, ¿no? Este Consejo Ártico. Si os fijáis, están los países colindantes y lo que es más interesante, hay naciones indígenas que tienen derecho aquí a hablar y se les reconoce dentro del derecho internacional unos pocos casos que tienen un nivel de país.
y son los inuit, los samis, los aleutianos, los chusquis y otros grupos étnicos del Ártico. Son estas banderitas que vienen aquí en GeoPIF, y yo creo que es interesante entender el por qué están aquí. Claro, muchos de ellos pueden estar en otros países, es decir, aunque son étnicamente, son grupos étnicos mayoritarios, a lo mejor en Laponia, ¿no? Están en Finlandia y en Suecia especialmente, algunos estarán en Noruega también. No me suena que haya en Rusia mucho. Sí. Y después tenemos esto que es lo más interesante. Aquí está España, Estados observadores. Aquí normalmente son paganinis que pagan exploraciones científicas, pero también hay otros como China que tienen un interés muy grande en esto. China tiene un interés muy grande, pero no en que como España, que no haya deshielo para proteger al oso, ¿no? Sino que haya un deshielo grandísimo para que sus barcos lleguen antes, ¿no? Y me da que hay una rata porque pone Corea del Norte y debe ser Corea del Sur, yo creo. Mapa. Espera, a ver, sí. Espera. Acabo de fijarme ahora que creo que hay una rata en el mapa que trae Corea del Norte y trae la bandera de Corea del Sur, y yo supongo que sea Corea del Sur, que aquí es Corea del Sur. Espera, Sí. se confundió, es Corea del Sur, sí. La bandera de Corea del Sur, sí. Claro, la bandera de Corea del Sur, sí. Es que Corea del Norte no está ni siquiera para en ese tipo de... O sea, podría estar, sí, pero sería muy raro, no sé. No, es que la bandera es de Corea del Sur. No, la bandera puso de Corea del Sur, se equivocó. Lo que pasa es que José Manuel hizo otro hace poco sobre la economía de Corea del Norte y lo meten metido en cabeza. No, muy probablemente, sí. Pero me dije ahora y dije, ay, madre, esto debe ser un error. Sí. Pues tenemos esto y nos vamos al tema que me parece interesantísimo, que son las rutas. Y aquí en las rutas, por ejemplo, tenemos este ejemplo, que es el que comentaba antes, de un ejemplo, por ejemplo, en el caso de China, pasar por Estrecho Malaca con el problema que tiene, ese cuello de botella, que cuento en Mundo Convulso, la amenaza india en toda la ruta, y después tenemos lo que hablamos ayer, por ejemplo, ¿no? El hecho de que Somalilandia puede cerrarte también el estrecho, o los hutíes, si les caes en desgracia. Y después de todo esto, a pagar el peaje del canal de Suez. Y después ya llegamos los españoles, que controlamos las dos orillas y no hacemos nada. No tenemos ni misiles antibuque, ¿no? O sea que bien, seguimos ahí y ya llegarían a Rotterdam. Mientras que en el otro caso, irían 13 días antes, llegarían. Y aquí es el tema, claro, ¿qué va a hacer Rusia? Claro, Rusia, para mantener abiertas estas rutas, va a tener que gastar mucho en rompehielos, aunque haya un calentamiento. Y eso va a hacer que el barco que pase por ahí, por esas rutas abiertas en aguas territoriales rusas, tenga que pagar un peaje. O cada X kilómetros haga una parada para hacer un convoy y eso a pagar. Sería así, ¿no? Claro, es que supone quizá a lo de Suez, porque Suez creo que cada barco, sea el tonelaje que sea, son $50.000 por el paso, que ya se establece de la salida pues unos tramos tarifarios, etcétera, ¿no? Pero claro, aquí en el caso es que no está, vamos a decir, codificado legalmente. Y es lo que tú dices, no solo utilizar los rompehielos, etcétera, sino qué tasas pondrán para, sobre todo, sostenibilidad, yo creo. Y en ese sentido, puede ser más complejo de lo que creemos. Y el hecho... Y estas son las tres posibles, sí. No, y el hecho de los pasos intermedios. Porque va a ser difícil que hagan todo el trayecto desde Bering hasta Svalbard, todo recto, sin hacer paradas intermedias en algún puerto. Siempre puede haber, aunque sea todo perfecto, imprevistos, que te salga un trozo de hielo por aquí, que esté para ahí varado, o que, bueno, te pueden pasar mil cosas en la mar, y hay algún puerto que esté, o varios ahí bien establecidos logísticamente. Yo creo que no, y apuntarlos, hacerlo bien, va a costar dinero. Por eso también añade la sin razón y absurdez de lo que ha sido esta guerra de Ucrania de 4 años, que les ha costado un montón de dinero, y en este momento, ¿quién pone el dinero más allá del mantenimiento de los 56 rompehielos, que también habría que mirar los 56 a ver en qué estado están? Pues evidentemente va a ser complicado que Rusia sola
sin nadie, mantenga todo este elemento a la hora de fomentar el comercio por unas aguas que son suyas, y por eso China, en cierta manera, tiene ese interés de hacer un poquito, así un poquito a lo bruto, ¿no? Como Monchito con José Luis Moreno, siendo Esta foto, China José Luis Moreno. justo esta foto puede ser algo de eso que estamos hablando si hubiese buena concordia, ¿no? Esto es del año 1995, en los felices años de Yeltsin, de baile y vodka. Y en esta foto aparece en primer plano el ruso Yamal. Después viene el canadiense CCG Louis Saint Laurent. Y al fondo el USCG Polar Sea. Es decir, son 3 barcos que van apoyándose para hacer una ruta, abrir una ruta, ¿no? En este caso debieron coincidir en alguna ruta, digamos, de investigación científica, y entre los 3 fueron abriendo ruta. Esto es algo difícil, ¿no? Yo creo que ahora lo veremos algo raro, ¿no? Y la forma habitual, ¿no? Claro, por eso incluso en invierno, porque en verano no hay problemas, ¿no? En verano con el deshielo a lo mejor un barco puede hacer la ruta, pero lo normal es abrir un camino y justo van yendo los tras de otro, ¿no? En este caso tenemos unos guardacostas estadounidenses rompehielos pequeños que van haciendo varios unas rutas, ¿no? Claro, esto hay que mantenerlo abierto. Y ese es el tema, ¿no? Esto no lo van a hacer gratis nadie. Snowpiercer, que lo llaman, como el título de una película de ciencia ficción. No, cobran unas tasas y demás. Y hubo una polémica, yo creo, hace... Pues justamente unos 30 años, que apareció no hace mucho en la Sexta, creo que era, entre España y Canadá por ese tipo de ruta de navegación intermedia, sí. Mira, por ejemplo, sobre el tema este de los rompehielos, tengo una noticia en mi Twitter que me parece muy llamativa, porque vamos al otro punto, ¿no? El hecho de que no hace mucho Estados Unidos tenía totalmente olvidado el Ártico militarmente, y desde hace unos años mete ya el plan, mete F-35 en Alaska, está haciendo unidades a nivel de división ártica. Una de ellas está, creo que es la 82 o la 101 aerotransportada, es una unidad que en teoría está pensada para el propósito ártico. Le está haciendo entrenamiento de lanzamiento en el Ártico. Porque claro, el problema que tiene el Ártico es cómo movilizas un ejército, ¿no? Es decir, esto es muy fácil. Es decir, esto vamos a hacer una guerra aquí en el Ártico, ¿no? Pero ¿cómo, no? Porque mirar este mapa que lo saqué del ejército estadounidense, es accesibilidad de carreteras en el Ártico, ¿no? Es decir, ¿qué carreteras hay en el Ártico, si os fijáis? Rusia no tiene casi ninguna, salvo esta que llega un poco a la zona norte de Siberia. No hay una carretera en buen estado permanente anual. En Groenlandia, pocas carreteras, será más bien calellas de barro, ¿no? Como decimos en Asturias. Y en el norte de Canadá hay un par de ellas que deben ser estas que vemos en los documentales a veces de camioneros extremos. No sé si os suena a vosotros. Y no hay, claro. Entonces, ¿cómo llevas aquí el ejército? Sí, a veces claro, hay... que lanzarlo. A veces hay estas carreteras que son temporales sobre el hielo. Sí, eso sería una de las sí. De hecho, en el... Sí, lo que se llama plataforma de desplazamiento y contención. Espera, os muestro el manual, porque yo creo que al final del todo venía una guía del espesor que tenía que tener el hielo, dependiendo del tipo de vehículo que quieres meter. Eso lo tiene todo pensado Estados Unidos, es decir, pero lo raro que lo publique. Pero bueno, gracias por publicarlo, ¿no? Es una forma de mostrar la patita y meter miedo, ¿no? Es como tampoco nos esperábamos la estrategia 2025 y al final la sacó, que ha sido una aberración en cuanto a su implementación de política imperialista sobre... Ahí está. Justo lo tengo yo porque uno de los puntos de los que habla es el Ártico. Y habla dentro de lo que él llama el hemisferio occidental. Y bueno, y él dice que Trump es el corolario de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. Y, claro, y Groenlandia está en América y Canadá también. Entonces, claro, se entiende todo esto dentro de esa dinámica que en parte viene expresada aquí en National Security Strategy. Interesante. Aquí, mira, tenéis aquí algunas de las bases militares que según Estados Unidos están desplegadas, ¿no? en el Ártico. Aquí vemos el despliegue de Estados Unidos. Tiene el USECON, el USEUCON, el USINDOPACON y el USNORDCON.
que son los que, digamos, responsables de la vigilancia. Por ejemplo, el que vigila todo el norte de Canadá sería el USNOFCON. El USECON es el que, digamos, parece que vigila la zona de Rusia, digamos, por la parte terrestre, ¿no? El que sería el encargado de una guerra con Rusia. Sigue por aquí el USEUCON, ¿lo veis? Y el Pacífico es el US Indo-Pacífico Command. Digo, porque veis cómo tienen ya Estados Unidos establecido cómo sería o cómo es los teatros de guerra, ¿no? Un teatro de guerra que sería controlado, claro, controlado por el ejército del norte de América, otro por el de Europa y Asia, y otro por el Indo-Pacífico, que sería solo casi un poquito el mar de Bering, ¿no? Pero el que se llevaría todo el marrón de un escenario defensivo sería este, ¿no? El de Canadá. Y claro, aquí tienen que meter barcos. Bases militares hay. Una de ellas es la famosa esta de Pituffik, que es una importante para la OTAN. Y después está la de la que quisieron alquilar también aquí, una que hubo un tiempo en mitad de la zona ártica, que se usó en la Guerra Fría, que supuestamente era una zona de misiles nucleares. Thule no suena a vosotros, ¿no? Espera un momento. Es que tengo un programa sobre el tema. Sí, porque Thule no es. No. Es cierto que para. Es Thule. No, es Thule. Sí. Para esa disposición es disfuncional la aproximación que tiene con Canadá, cuando en teoría, claro, porque esto de los movimientos alt-right, de poner en cuestión todo, pues hace que lleve a estas situaciones un poco disfuncionales. Yo creo que si hubiera sido por tiempo, si hubiera movido un poquito más Justin Trudeau, Trump incluso podría haber salvado la carrera política de Justin Trudeau, porque hizo que Carney, que era del Partido Liberal, que estaba desahuciado, es que hizo que un partido que estaba a punto de ganar, como era el Partido Conservador, perdiera las elecciones e incluso su líder perdiera el escaño. Es que es alucinante lo que logró Trump con Canadá. Y es necesario esa unión, como se hizo hace un montón de tiempo con el tema del NORAD y otras cosas que fueron conjuntamente, precisamente para la unión de lo que es Canadá con Estados Unidos como aliados. Pero Trump piensa que de aliados nada, lo que es mío funciona bien y lo que no es mío es enemigo. Mira, estuve poniendo fotos de la base de Thule, que fue de más o menos años 60, 50, esa época, y después se abandonó y está bajo el hielo ahora mismo, porque lo hicieron, digamos, y lo cubrieron con nieve y con hielo y quedó la base, digamos, en el hielo. Y después está la de Pituffik, que es la que en teoría está más al norte. Y también había una que es la que quería comprar Trump en el 2019. Trump, Groenlandia, 2019. ¿Cuál quería comprar? Espera, Era el Pituffik, que era el que quería comprar eso. Pero bien antiguo, porque ya el candidato que hubo en las elecciones del 96, el tercer candidato, estaba Clinton contra Bob Dole, creo que era de los republicanos, y Ross Perot del partido, creo que era libertario, puede ser, o algo esto, hablaba ya de la importancia de Groenlandia y hablaba sobre todo de ese tipo de bases, ¿no? Era no intervencionista, pero consideraba que había lo de siempre, zonas y áreas de influencia. Pero aquí está la Pituffik esta, que sería para verla. Yo tengo un programa sobre Groenlandia en la que lo muestro, y tengo otro sobre el Ártico y la Antártida en la Guerra Fría, en la que hablamos del mito ese también de la Antártida, de los alemanes y todas esas cosas. Sí. La operación Haiyam de 1947. Que luego tuvo un reprise en los años 50 con una segunda. A ver, Guerra Fría, aquí está. Guerra Fría en el hielo se llama el programa. Un segundito que lo pongo para que la gente lo vea el programa, que yo creo que está la muy segunda, chulo. La de los años 50, creo que se llamaba Deep Freeze. Sí, me suena ese nombre, sí. Aquí está el programa. Se llama Guerra Fría en el hielo. Os invito
a verlo. Ahora va a ser guerra fría en el deshielo. Sí, Ojalá que sea fría y no guerra caliente en el deshielo, que sería lo que rimaría con la aseveración científica, ¿no? del hielo. Pues hielo físico, sí. Y bueno, y podéis ver el resto de bases si os fijáis. Hay un enfrentamiento casi eso, de bases. El que más bases tiene, podemos decir, en la zona ártica es casi la OTAN, por todos los que tiene en Escandinavia. Y Rusia pues tiene bases rescatadas de la Guerra Fría, que habían sido abandonadas y en los últimos años se las están reabriendo, ¿no? De hecho, una cosa así como anécdota, una unidad que tenía Rusia, una brigada ártica, combatió en el frente del Dnieper y se vieron vehículos árticos en el Dnieper. Fueron destruidos, por cierto, por los drones. Pero sí que combatieron en la zona, si no recuerdo mal, del puente de Gerson. Por esa zona por ahí estaba la brigada ártica en unos combates. ¿Y qué más podemos decir? Sobre si de estos mapas que tengo yo nos saca algo más de tema. Mira, esto es la importancia que tiene, según los Estados Unidos, el control del Ártico para evitar una posible salida soviético-rusa, ¿no? En este caso ya rusa, porque esto que estáis viendo es del 2025, de febrero del 2025, estas imágenes. Y estas son las posibles salidas de Rusia, ¿no? Y aquí, claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo, y lo vimos en la Guerra Fría, la zona más importante es la zona entre Islandia y Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, ¿no? Sí. Por eso, aquella obsesión o teoría de que los rusos financiaron el movimiento independentista escocés para que la mayor base de submarinos que está en esta zona, la zona norte del estrecho de Gales, no estuviese en manos de la OTAN. No sé si lo viste, de hecho hasta una serie que se llama Diplomatic, que trata del tema muy interesante. Me suena raro, pero, sí, pero menos raro es lo que comentas de que ese esquema mental es muy Guerra Fría. Sí, a ver, es que a ver, es que lo apoyo completamente. En el Brexit se sabe que hubo campañas de desinformación más o menos movidas, igual que se sabe ya, o se confirma lo del 2018 y las elecciones de Trump con el Facebook, ¿no? No es algo que sea ya un rumor, más o menos. No, todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que... De Cataluña. De Groenlandia está financiado en parte por la propia Rusia, sí. Claro. El tema, claro, que ahora todos estamos hablando de esto porque en Groenlandia se hace ya oficial que Estados Unidos quiere poner un representante, un tipo cónsul allí, ¿no? Y eso es lo que vuelve a reactivar un poco el Ártico. Más todavía. No sé si esto lo ibas a comentar un poco. Lo cual tiene un poco su retranca porque es el gobernador de Luisiana. Lo cual nos remite a Thomas Jefferson, a España, a Francia, a Nueva Orleans. Bueno, también es verdad. Bueno, por cierto, que todo esto que estamos hablando de Alaska fue español. Esto es importante. Y Rusia empezó a hacer sus exploraciones cuando aquello era español. Lo digo importante porque siempre dicen, no, a España le robaron los anglos. No, en este caso, Alaska nos lo robaron los rusos. Que después se lo vendieron a los americanos en plena guerra de secesión estadounidense. Algo que tampoco, no sé, en plena guerra de secesión, ¿para qué querían ellos Alaska, no? Bueno, lo compraron por 4 duros y ahora mira, había petróleo. Sí, porque había allí nada de aquella. Sí. Había, bueno, incluso los nativos de la zona siguen conservando ritos de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y saben, son, digamos, bilingües, saben hablar perfectamente inglés y ruso. ¿Alguno de la zona esa? Sí, por ejemplo, es que decían que durante muchos siglos, y bueno, durante época de glaciaciones, hubo migración cuando el estrecho de Bering se congeló de la parte rusa a la parte estadounidense y viceversa. Es decir, lo que son lo que pueda haber de la zona de, me parece que es de Alaska, que se llaman nenets, son igual que los no, pero no es que hablen ruso, hablan el mismo idioma que los otros. Pueblos indígenas. No, hablan también ruso, por la colonización. No, hablan también ruso, sí. Todavía a día de hoy ves y vas a, por ejemplo, lo que son las zonas de, creo que era Anchorage en Alaska, y no me acuerdo si había una ciudad que se llamaba también Bismarck o si era en Dakota del Norte, disculpad el lapsus mental, pero me parece que desde luego en Anchorage hay mucha gente, nativos bilingües, y que muchos sigan asistiendo, no hay iglesias
protestantes estadounidenses, sino a iglesias ortodoxas rusas. Ujú. Otra cosa es que tengan la capacidad de influir ahí lo que es la geoestrategia religiosa de la iglesia ortodoxa de Moscú, vamos, del patriarcado de Moscú. Bueno, ese ya está influyendo en Washington. Es cierto ¿no? que en los años 90 hubo un partido que se denominó Sí, independentista de Claro, Alaska. lo está. Sí, sí, sí. Dicen que incluso Sarah Palin militó en ese partido en su juventud. ¿Ah, sí? Podría ser. Y es que de hecho dicen que Alaska, Nueva Orleans, disculpa, Luisiana y Texas son los 3 estados con más voluntad, digamos, independentista, por así decirlo, de Estados Unidos, o ganar una mayor autonomía. Bueno, Texas es el que más orgullosos están de su historia separada, pero no creo que quieran ser independientes. Sí, de hecho, el que hablaban a veces, ¿no? de teorías de estas para hacer películas es California. Porque sí, tiene un nivel económico más alto. Sí, esto es algo que va y viene. Una campaña de desinformación. Cuando ganan los demócratas, los estados que son pura cepa republicanos, como por ejemplo Texas, se cabrean y dicen, nos vamos. Y aparece Texit, independencia de Texas. Y cuando gana Donald Trump, pues California se cabrea y dicen, Calexit, nos vamos nosotros. Bueno, es algo cíclico a veces. Sí. ¿Qué nos puede faltar de comentar? Yo creo que comentamos muchas cosas. A ver si tengo alguna cosa más aquí para añadir. No. Bueno, para la gente. Pues, después puedo hacer el programa igual, eso no hay problema ninguno, pero el que quiera buscarlo, y vosotros también, lo busco ahora mismo, el Arctic and Extreme Cold Weather. Aquí está. Se puede comentar que a veces estas cosas suceden, por ejemplo, cuando los 49ers, 1848-49, el tema del oro en California, justo después de que México perdiera esos territorios. Pues parecido con el tema de Alaska, aunque no tan pegado en el tiempo. Cuando el príncipe aquel ruso intentó ofertar, uno de ellos al príncipe de Liechtenstein, que tenía dinero, parece ser, dijeron que no, que aquello era un territorio con pieles, comercio de este tipo, más como los tiempos de aquella historia de cómo era la de los 70 que hizo la película el Robert Redford, bueno, no me sale el nombre de este muchacho, este trampero que hacía sus cosas ahí en el medio. David Crocker. David Crocker. No era ese. Bueno, no pasa nada. Luego se encontró petróleo al de un tiempo. Encontraron una vía para... Porque a fin de cuentas, ¿qué pasa con Groenlandia? Groenlandia depende de los subsidios que le da Dinamarca. Y es algo subvencionado. Pero claro, porque hasta ahora los recursos minerales son difíciles de extraer y son muy costosos y el revenue no amerita. Un poco como también pasa en Alaska, en Canadá. Bueno, en Canadá el problema es que la mayor parte de la gente vive al lado de la frontera, como para tener esta disposición. Claro, en el ámbito de Siberia también están un poquito mal en cuanto... Y lo que has ido comentando en frente de batalla junto con otras personas que en este tiempo de todas estas comunidades transurálicas que han sido saqueadas humanamente para meterlas en autobuses y enviarlas a Ucrania al frente, pues a medida que es un vaciamiento también de una zona que ya por sí está despoblada. Sí. Ya lo llenarán con indios o con algo así, que es lo que está llegando mucho, y hay muchas imágenes chinos, de cientos de miles de indios en Moscú. Hay una imagen que es está hecho por ordenador, pero no es IA, está hecho, digamos, por parte de gente vinculada a la Marina canadiense. Esto es un proyecto que está defendiendo el jefe de la Marina, el vicealmirante Angus Topsy, que habla de un buque polar clase 2 capaz de romper hielo, moderado, operar todo el año y proyectar fuerzas sin infraestructura previa, usando helicópteros y lanchas anfibias, incluso aerodeslizadores. Es decir, Canadá está pensando hacer 2 barcos
tipo nuestro Juan Carlos I, es decir, buques de proyección anfibia, no portaaviones, sino que tienen una pista de helicópteros y zona de bodega para lanchas de desembarco, para operar en el Ártico, pero que tienen que ser rompehielos. Es decir, esto es algo que si alguien nos lo dice hace 15 años, ¿no?, que quieren hacerse portaaviones para el Ártico, nos llamaría mucho la atención, ¿no? Pues Canadá, 2. Y no os digo yo que Estados Unidos empiece a pasárselo por la cabeza, ¿no? Rusia no, porque Rusia con su único portaaviones desguazado no va a ser el momento, ¿no? Pero esto me parece que es interesante, porque un problema que tiene, según este manual, que es el que os invito a buscar, Arctic and Extreme Cold Weather Operations, es interesante que va explicando puntos de qué es el Ártico, cómo funciona el clima, los problemas en el equipo, en las personas y en las operaciones por el tiempo, y te va desarrollando de todo, es decir, hasta cómo se ejecuta una operación en el Ártico, cómo hacer una operación anfibia, el problema del peso de los vehículos en el barro. Es una pasada, está muy bien, o sea, muy bien. Incluso todo va con ciertos esquemas, aquí podéis ver explicando cómo es el terreno con imágenes. El problema que tiene este tipo de barro, que es parecido al barro que hay en Ucrania, pero este es cuando el permafrost se derrite la parte superior y digamos el terreno se hace barro, pero por debajo permanece el hielo. Bueno, hay elementos típicos del paisaje ártico. Y es bueno, un barro limoso, ¿no? Parece. Sí. Cómo se puede apreciar una zona de roca a la hora de un aterrizaje, los tipos de vientos y todo. El problema del horizonte, que esto es lo más complicado de orientación en el tema de nieve. Yo a mí me pasa cuando esquío y hay niebla, no sabes nunca dónde está el suelo, lo confundes con la nieve, ¿no? Es un tema que hay que instruir a los soldados también para esa faceta, a los pilotos. Bueno, es que sigue, son mucha información para asimilar. Esto es un estudio de una operación en la guerra de Finlandia, cómo se puede aprender para la guerra en el Ártico actual. Esto, cómo afecta a la aviación, a un asalto aéreo, una defensa, movimientos aéreos. Es una pasada, es decir, yo no entiendo cómo esto lo pone en público, yo no saqué nada, está todo oficial. Pone oficialmente, está hecho público, ¿vale? Pero aquí hay información que le vale a otros países. Es de febrero de este año, ¿eh? Bueno, el tipo de medidas para lo que viene después, ¿no? Cómo mover helicópteros, cómo afectaría, cómo moverse en ese territorio, cómo afecta el espesor de la nieve a los vehículos, qué espesor necesitas para meter en hielo un vehículo. Esto es muy interesante, saber la densidad de la nieve, cómo es de dura la nieve. Hay un truco, que es que si te entra con el puño abierto, es muy suave, nieve en polvo. Si te entra con los dedos puestos así en posición karateca, con un solo dedo por la presión, ¿no? Porque metes toda la presión en el dedo, o ya lo tienes que hacer con un lápiz o con un cuchillo. Si lo tienes que romper con un cuchillo, ya estamos ante un terreno que se puede circular en vehículos. Son trucos de este tipo de supervivencia, pero es que esto va a gran escala. Mira, todavía no llegamos ni a la zona final. Estos zonas de aterrizaje, cómo tiene que ser el espesor del hielo dependiendo del tipo de avión. Incluso te salen los vehículos enemigos que puedes encontrar. ¿Qué tipo de ropa tienes que usar? El nivel de ropa dependiendo de las condiciones térmicas. Y aquí vienen los vehículos del enemigo, es decir, son todos rusos, ¿vale? Y mucho más. Y lo que yo no sabía es que la propia IA de Adobe PDF, de Adobe Reader,
te hace un resumen en español del PDF. Lo tenéis todavía. Pues, si quieres, pasamos a qué preguntas tenemos de la gente. ¿Tenéis algo más que añadir, Juan Carlos? Creo que me quería referir a las aventuras de Jeremiah Johnson, esta película Vale. de los años 70. Bueno, una cosa, de Jeremías Johnson y todo demás. Esto que estamos hablando del paso del noroeste, estas aguas del norte que unen el Pacífico y el Atlántico, era el sueño que buscaban muchos de la frontera norte. Oñate, cuando hizo la expedición a Nuevo México, su objetivo geopolítico, dado por la corte española, era encontrar un paso y tomar control de él para que no lo usasen ni los británicos ni los franceses, los ingleses de aquella. Y eso lo cuento en la frontera norte, que ya se hablaba de el posible paso de barcos por el norte de América. Sí. Os invito a leer mi libro La frontera norte, unido al de Mundo Convulso. Sí, efectivamente, porque muchas cosas calzan. Por ejemplo, para el contraviaje de Urdaneta, comentaste alguna que otra vez que había que subir casi hasta Alaska. Alaska, ¿no? Se subía hasta Alaska y se bajaba toda la costa de... Con lo cual era necesario alguna expedición que se acabó haciendo a finales del siglo XVIII, como Quadra Vancouver, que es el nombre en teoría de la isla, pero le acabaron quitando lo de Quadra, fuera. Esas cosas de la memoria española ocultada por los anglosajones. Sí. Lo mismo que lo que comentaste de la Segunda Guerra Mundial. Como comentaste también lo de la Segunda Guerra Mundial, en la época del 41, aunque esto lo comenta seguramente mucho mejor Rubén Villamor, con la operación en las Salutianes, en paralelo con Midway. La de las Salutianes funcionó, Midway no, era necesario porque si hubieran tenido una disposición distinta, podían haber atacado Seattle, y en Seattle estaba la industria aeronáutica de los Estados Unidos, con lo cual ciertamente acabó siendo un escenario que absorbió miles de soldados estadounidenses. Incluso la anécdota un poco curiosona es la de que en un momento dado tenían un grupo ya embarcado que se lo iban a dar a Patton para la operación Torch, y lo embarcaron hacia el norte, vamos, que de desierto a tema ártico, sin solución de continuidad. Estas cosas ciertamente han tenido una justificación en la historia. Mira, justo en Twitter salió ayer una cosa que me llamó mucho la atención: soldados italianos metidos en una cámara frigorífica a 70 grados bajo cero para entrenarse en frío. Yo, ya vayas con 50, ¿no? Con 70. Es casi, no sé si hay un momento que lo haya, porque vale, temperaturas de 50, vale, sí. En Rusia ahora mismo puede que lo haya en algún lugar, pero 70, madre mía. A ver si encuentro el vídeo, mientras Mariano explica un poco. No, sí, más que nada decir con todo ello, perdón, que se me haya silenciado el micrófono y están viendo que la conexión fuese bien, que esto tiene que estar un poco de guerra, disculpad. Con todo lo que decís de lo de el Call Futuro y demás, hay una novela que quiero recomendar. Bueno, es que no se tradujo todavía al español, que me parece que era de un autor que es Terry Hayes junto con el antiguo almirante James Stavridis, que hablaba de un frente, vamos, de combate para Estados Unidos, el cual sería, por una parte, la zona del Pacífico, sobre todo por China, no tanto por confrontaciones con la propia Rusia, por las Kuriles, etcétera y demás, a pesar de que ahí está metido Japón, que depende de la defensa estadounidense, al no tener nominalmente ejército más allá que sus fuerzas de autodefensa, y el caso sobre todo de lo que sería la zona de Alaska y la zona de Groenlandia como puntos estratégicos para Rusia para dominar todo el hemisferio norte, ¿no? Y claro, se está hablando de la época de, no me acuerdo cómo se llaman los misiles que desplegó Estados Unidos en la zona norte por el antiguo ex-NORAD, ¿no? Ya no se considera como tal, que sería, bueno, pues se llamaban Neptuno, Nautilus, no me acuerdo la del nombre, quizá Juan Carlos se acuerde, o Urano, tenía nombre, creo que era como de planeta constelación, o quizá te acuerdas tú, Paco. Y claro, estaba buscando la foto, repite. Sí, era la zona de Alaska, etcétera, y el NORAD tenía unos misiles de contención, bueno, intervalísticos, que se llaman Neptuno o Uranus, no recuerdo bien el nombre, quizá me confundo y todo, pero... La busco.
Y era, Sí, sí. vamos, era cuando se empezó a hablar también de la militarización del espacio. Bueno, que eso es algo que ya estábamos en ello en 2 días. Estábamos en ello, sí. Sí, sí. Mira, ya encontré la foto, no, para que veáis que no estaba yo bebido. Son soldados, bueno, operadores de la unidad de Rangers, del 4º unidad de Rangers, de los paracaidistas alpinos italianos, a 70 bajo cero. Madre mía. Y bueno, están metidos en una especie de cámara de frío para hacerse. Yo creo que está hecha es profeso para esto, porque tiene una zona de cristal para que les vean y tal, y están haciendo un campamento para dormir dentro. Esto es un paisano. Podrían ser asturianos perfectamente y vascos, pero no. Y del libro que os digo se llama 1974, una novela de la próxima guerra mundial. 2034, A Novel of the Next World War. Y está hecho por, perdón, creo que el autor es Elliot Ackerman junto con el almirante, efectivamente, James Stavridis. Está muy bien, es ficción, lógicamente, pero a mí me pareció muy interesante. ¿Y es justo ahí en el Ártico la guerra? Pues, sí, bueno, creo que era, aquí trae el sinopsis, que era una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y China en el mar de China Oriental en el año 74 y también desarrollándose con todo lo que es la zona del Ártico, en esa parte con Rusia. Bueno, esto hay que recordar que una secuela debido a ello, debido a lo de Rusia. Dice aquí Paco Berungartis, el misil uno es Atlas, otro Neptune. No sé qué dos, Atlas y Neptuno. Pues debe ser exactamente Neptuno. Yo me suena que era Neptuno, claro, tenía ahí el nombre de planetas, Urano, Neptuno, disculpad. En las islas Svalbard hay una comunidad rusa en territorio OTAN, noruego. ¿Puede haber roces o provocaciones ahí? Pues sí, puede haberlas, claro que sí. Ya hay quinta columna en Letonia. Sí ha habido acusaciones debido a que en teoría no tiene que haber elementos militares y se instaló respecto de un material aeroespacial y desde Rusia se dijo, no, es que esto puede ser utilizado de doble uso en civil y militar. Vamos, yo creo que hasta un tenedor puede ser de doble uso civil y militar si te pones un poco tontuco. Pero luego hubo la vuelta de que Noruega también le dijo, oye, que vosotros habéis pasado unos aviones por aquí arriba y eso es más visible y eso es más evidente a la hora del mar de Barents, con lo cual sí hay sus tensiones, sus más y sus menos. Preguntan aquí si las islas Svalbard están bajo la protección de la OTAN. Sí. Para sí. Más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? Están bajo el artículo 5. Imagen. Aquí vemos unas maniobras de la OTAN y aquí otras maniobras de la OTAN en esa zona. Sí, está. Eso sí. Porque es una isla, del Atlántico Norte. Eso sí, hay un elemento. Igual que las islas del Mediterráneo. En el ámbito, pero claro, lo que no sea una isla, no. En el ámbito discursivo y del relato, ya me adelanto, porque sacarán, y no es baladí lo que dije, la isla principal es Spitsbergen, que suena un poquito a Deutsche, ¿verdad? Dirán, es que esto en la Segunda Guerra Mundial estuvo ocupado por los alemanes y aquí estuvieron los amigos del acuarelista austríaco. Esto, en caso de conflicto, lo sacarán a relucir sí o sí. Ahí estaba una estación meteorológica muy importante, que mandaba los partes de posibles operaciones, porque siempre había que... Sí. Mira, estas son unas maniobras de los marines en Svalbard. O esa misma foto, o podéis ampliar esa foto. Pues bueno, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de un manual táctico soviético en el cual esa de ahí que, bueno, uno de los grandes defensores de la guerra en la nieve y ártica no era otro que procediese de la zona de Siberia, sino Aslan Maskhadov, el posteriormente presidente y líder de los independentistas chechenos, asesinado por Rusia, ¿no? Aparte de líder guerrillero. Y siempre obligaba a sus tropas a no llevar ropa de camuflaje, sino, estamos en la nieve, ¿no? Pues ropa blanca. Y les obligaba incluso a buscar bolsas de plástico blancas para tapar los fusiles. La verdad que el hombre tenía su lógica y era buena estratega en ese sentido. Mira, esa foto, justo en esta foto, hay un detalle, que es que como todavía queda bosque, llevan las dos cosas, las dos combinaciones. Como hay bosque, si te fijas,
todavía no está todo nevado, van mixto. El problema es en este tema es el cuidado del arma, porque el arma es metal, hay que echarle más aceite para que, claro, es un tema muy complejo. Bien, no se congele, sí. Y esto es para maniobras que hace Estados Unidos de los marines en las islas, ¿no? O sea que sí que hay presencia OTAN frecuente. Esto es el, digamos, Marine Times. A ver, espera, que no entre en esta plataforma para ver. Rusia desdobló el transiberiano apartándolo de la frontera china. No creo que las tenga todas consigo respecto a su vecino. Bueno, pero yo creo que hace tiempo, ya con Mongolia también. Esto es un tema. A ver, en la época soviética hay que recordar que no se va nada bien China y la URSS. Lo firmaron con Gorbachev la paz. Sí. Y se llevaban tan mal que Estados Unidos se metió por medio con la diplomacia del ping-pong. Sí, y de hecho, es casi de una elección en el Amur, los rusos realmente, con los tanques de la división Tapanskaya a los chinos. Fue muy gordo, ¿eh? Sí, eso fue en 1969, ¿no? Y que fue fundamental para que luego Nixon fuera a China. Que tiene bastante que ver con lo del siglo XIX y los tratados desiguales, en donde Rusia controló el 10% de China, cosa que no les han olvidado. O el hecho de que Vladivostok antes se llamaba de otra manera y que lo construyeron los chinos en aquel tratado desigual, y que buena parte de la repoblación de aquel lugar fue con ucranianos, 247.000 ucranianos ahí en el siglo XIX llevados allí. Más allá del interés que tuvo sobre el tema de Manchuria, porque la gente piensa Manchukuo, no, los rusos también tuvieron su veleidad de intentar tener el control directo sobre Manchuria. Y seguro que los chinos en la zona de... no han olvidado. Sí, perdón, sí. No, de hecho tengo un programa de hace tiempo, un programa con López sobre el tema este, sobre las fronteras, los ríos estos que son fronterizos, que depende del meandro cuando cambia de quién es el territorio. Es un tema que no está nada claro. Además, China tiene en la zona, aprovechando el posible cambio climático y que se pueda cultivar en zonas de Siberia, las tiene alquiladas a un precio muy barato en territorio ruso, empresas chinas. Esta pregunta no está actualidad. Es verdad. El otro día Sí, vale. No, perdón, decía que el otro día que hablamos de la presentación del libro, cuando me confundí dije Vladivostok, pero era Jábaros, la que está completamente ahora colonizada por chinos. Dicen por aquí, si es verdad, que la exploración de Alaska no tuvieron mucho que ver gente de origen catalán. No, sí tuvieron mucho que ver. Sí tuvieron mucho que ver, porque había una unidad de voluntarios catalanes que protegió la isla de Nuzca. Sí, tuvieron que ver esa zona. Porque ya fue después del fin de los fueros y el decreto de Nueva Planta, cuando se abrió América también para Aragón. Y ahí hubo unas unidades de voluntarios catalanes que en la zona norte de California fueron los encargados de proteger el fuerte Nuzca, que estaría en Canadá, más o menos, para que os hagáis una idea. A ver si en Twitch tenemos alguna pregunta. El buque ruso hundido en Cartagena. Bueno, sirve de veracidad porque la noticia, el propio periódico de Murcia, La Verdad de Murcia, dijo que no era inocentada, y aparte hay una noticia en otro periódico, no un periódico, una especie de página web especialista en barcos que lo sacó también. Por lo tanto, yo creo que sí. Pero no iba nada de uranio ni nada dentro. Era posiblemente, el objetivo era un sistema de reactores para barcos árticos o para submarinos de Corea del Norte. Eso es la pregunta del millón. Lo contamos mañana en Frente de Batalla. Hoy no. Bueno, si eran, es verdad, si eran barcos, ¿sabéis de qué estamos hablando, no? Del Ursa Maris, que era un barco que se hundió justo hace un año en el Mediterráneo, en la costa española. Se había hablado de operaciones especiales ucranianas, pero ahora hay un diario, que voy a sacar la noticia para que después no digan que me lo invento, un diario que es La Verdad de Murcia, que sacó que posiblemente fue hundido por un torpedo
torpedo. Y el torpedo, que yo sepa, Ucrania no puede llevar un torpedo en una operación especial, ¿no? Por lo tanto, pudo ser que el barco fuese dañado por algún motivo, estuviese a punto de hundirse con esa mercancía, que supuestamente eran reactores nucleares. Unos decían ya el año pasado, que me acuerdo, que era para barcos rompehielos en Siberia, y otros que era para Corea del Norte. Y ahora parece que está jugando cada vez más valor la noticia de Corea del Norte. Esto salió el día de los inocentes, el 28 de diciembre. Entonces se tomó por inocentada. Hoy el periodista ya dijo que no era inocentada, que él tenía esas fuentes, pero lo interesante es que se confirma por otro artículo de maritimexecutive.com o .com, como dirían los ingleses. Estoy con el título, un segundito, que amplía la noticia. Si yo para eso tengo una duda, y es, vendría de la zona de San Petersburgo, donde supongo que estarían haciendo... No, sí, de San Petersburgo para allí, sí. Bien, eso me genera una pregunta, y es, teniendo en cuenta de que fuera para Vladivostok o para Corea del Norte, eso significaría que sería un reconocimiento del hundimiento de los ferrocarriles de Rusia. Porque no se fiarían, claro. Y porque en teoría si fuera para Corea del Norte sería mucho más fácil hacerlo internamente dentro de Rusia y pasarlo por la frontera. A ver, sí, yo creo que sí. Pero a mí se me planteó 3 problemas y yo quería hacer un programa exclusivo sobre el tema, ¿no? Porque primero hay partisanos ucranianos, hay fuerzas especiales ucranianas que ya vimos volar puentes en Siberia, o gente que fuma, voló estaciones y atacó un túnel una vez, que me acuerdo hace 2 años. Eso sería una posibilidad. Miedo a que fuese atacado por tierra. Entonces se va por mar, con un flete falso que eran las grúas. Supuestamente iban grúas, pero realmente puede ser que estas 2 cosas que fuesen aquí atrás, ¿lo veis en la foto? 2 cosas azules, sean esos reactores. Que se vendía, que al principio alguien dijo que era para el tema de un barco rompehielos, pero es raro. Pongamos que es cierto. Ahora se confirma esta noticia por 2 ejes que estaban hablando de elementos para submarinos nucleares de Corea del Norte. Esto, si es cierto, ¿cómo puede vender Trump que Rusia es un aliado de Estados Unidos? ¿O puede ser un aliado de Estados Unidos? Armando a Corea del Norte. O sea, que esto se acaba el relato. Ahora mismo está negociando, diciendo lo que dijo ayer, que esto me parto de risa cuando dijo Trump a Zelensky, no, quiere que ganéis, quiere cosas buenas para Ucrania, o algo así dijo. O dijo algo así, quiere que saquéis buenas cosas en la negociación. La cara que puso Zelensky fue de chiste. Vamos a ver lo que dice aquí, ¿vale? Lo voy a traducir y vemos la noticia. El informe. El barco ruso perdido transportaba partes del reactor de un submarino nuclear. El cargamento especial a bordo del buque armamentístico ruso que se hundió frente a Cartagena el año pasado no correspondía a lo que su tripulación había informado inicialmente. Espera un segundo. Según el medio español, La Verdad, que es el que dice la noticia que os contaba antes, ¿vale? Pero el problema que tengo es que La Verdad hay que estar suscrito para leerlo, ¿vale? Entonces lo leo otra vez de aquí. Las autoridades nacionales determinaron que los objetos cubiertos con lona azul en la popa del buque eran probablemente componentes de un reactor naval sin combustible y con destino a Corea del Norte. En diciembre del 2024, la Osa Mayor navegaba en un convoy hacia el este, a través del estrecho de Gibraltar, un viaje que ya había realizado en numerosas ocasiones. Los observadores navales conocían bien el buque como un buque armamentístico ruso. Aquí el tema es que decían que este barco, en su momento, iba cargado de elementos para el puerto de Tartus en Siria, y ese era el objetivo. Pero después empezaron ya con la teoría esta de Siberia y todo demás, y quedó con lo de las grúas y algo raro, ¿no? Entonces sigue la noticia. El 21 de diciembre, las autoridades marítimas españolas de búsqueda y rescate, SAR, observaron que el buque realizaba cambios de rumbo inusuales. El 22, el Ursa Mayor viró a babor y redujo la velocidad hacia dejar la timonera vacía, para luego derivar. Finalmente, el 23 se recibió una llamada de socorro y las autoridades españolas enviaron unidades de búsqueda y rescate. Al llegar encontraron que el buque escoraba.
Faltaban 2 tripulantes de máquinas. La sala de máquinas estaba cerrada herméticamente y los supervivientes estaban listos para abandonar el barco. Los 14 tripulantes supervivientes fueron evacuados a tierra y el buque se hundió poco después. Las circunstancias del repentino hundimiento del buque eran sospechosas y la Capitanía Marítima comenzó a hacer preguntas. El capitán del Ursa Mayor, Igor Vladimirovich Anisimov, declaró inicialmente a los investigadores que el cargamento consistía en más de 100 contenedores vacíos, 2 grúas sobre orugas gigantes en cubierta y 2 grandes componentes para un proyecto de rompehielos ruso. Los objetivos cubiertos con lonas ubicados cerca de la popa. Todo esto se dirigía a Vladivostok. Bueno, yo creo que se ven bien los objetos. Vamos a ponerlos un momentito. Aquí podéis ver los objetos azules. Los veis, ¿no? Aquí se ve el objeto azul. Y mira, si os fijáis, estamos uniéndolo con el programa de hoy, ¿eh? Porque iban para rompehielos en el Ártico. Los 2 componentes de rompehielos se transportaron como carga de cubierta y fueron visibles para los aviones de reconocimiento durante el tránsito anterior del buque. Según es la foto que tenemos aquí arriba. ¿La veis, no? Los 2 componentes de rompehielos se transportaron con carga de cubierta y fueron visibles. Según la vigilancia aérea, cada uno tenía una superficie aproximadamente de 6 a 7,6 metros cuadrados, incluyendo el material de embalaje, el estiba y las lonas. Las autoridades españolas estimaron su peso en unas 65 toneladas cada una, lo que sugiere una densidad inusual. La Verdad de Murcia informa que tras ser presionado al capitán sobre el asunto, este pidió tiempo para reflexionar y luego declaró a los investigadores que los objetos eran tapas de alcantarilla. Documentos vistos por La Verdad muestran que investigadores españoles identificaron el cargamento como un par de carcasas para reactores de submarinos nucleares, concretamente para un par de reactores VM-4SG de la era soviética. Este modelo fue la última versión de la serie VM, los reactores navales que impulsaron la flota rusa de submarinos nucleares con misiles balísticos durante la Guerra Fría. La variante VM-4SG se instaló a bordo de los submarinos de clase Delta IV y siguen en servicio activo en media docena de estos submarinos como misiles balísticos de la Armada rusa. El público tiene más acceso a información sobre el VM-4SG que sobre la mayoría de los reactores navales. Prácticamente todos los parámetros y componentes de un reactor naval son secretos. Conocer su diseño podría ayudar a un oponente a atacar al submarino o mejorar su propio equipo. Afortunadamente, en 2023, el Ministerio de Defensa ruso compartió imágenes inéditas del interior del compartimento del reactor 4M4SG de un Delta IV, incluyendo una exploración detallada en vídeo. Vamos a ver si podemos verlo. Aquí estamos. Una mirada poco común al reactor nuclear de un submarino ruso. Vamos a adentrarnos dentro. TVZEFTA, la cadena oficial del Ministerio de Defensa ruso, emitió el vídeo ayer como parte de un nuevo episodio del programa Aceptación Militar. Aquí podéis ver cómo es lo que en teoría iba dentro del barco. Este es el reactor. Ahí sí, joder, si encontráis aquí cómo funciona un reactor nuclear, mi especialidad no lo puedo explicar. Más imágenes del reactor. Un poco los submarinos. Ahí sí encontramos el vídeo, ¿no? Acordaros también que al poco tiempo hubo un submarino ruso por ahí con fallos técnicos también. Lo digo porque estaba muy cerca de esta zona. Y si este barco fue hundido por un torpedo, como dicen las fuentes, que alguien me explique cómo lo pudo hundir Ucrania. Porque no tiene submarino. Puede tener un barco que lleve un submarino, un torpedo, vale, eso sí. Pero me huele que había un submarino ruso cerca y un barco ruso cargado con mercancía muy problemática que iba a un país que no puede tener reactores nucleares de submarinos porque se la tiene la arma de Estados Unidos y resulta que va y lo hunden con un torpedo. ¿Qué os parece a vosotros? Pues voy a buscar el vídeo mientras tanto del reactor, ¿eh? Juan Carlos, ¿qué te parece esto? Pues me parece sorprendente porque evidentemente traspasa líneas rojas respecto de lo que es aceptable o no
Recordemos que hace 25 años, ¿cuáles eran las definiciones que tenían sobre Corea del Norte los dirigentes de Rusia? Que eran poco menos que unos pringuis que estaban ahí, que se estaban muriendo de hambre y que eran efebos de los chinos. Pero ciertamente resulta interesante porque hay un programa, uno de los 3 programas que intentó los amigos del acuarelista austriaco, que no se puede decir el nombre por aquello del algoritmo y YouTube y todo esto, pues uno de los planes nucleares era intentar coger un reactor nuclear que en aquellos momentos estaba en mantillas, recordemos al Heisenberg y todo aquello, para tratar de meterlo en un submarino. Luego estaría la clase 21, la clase 23, que sería lo más avanzado que llegaron, pero luego ya llegó el Nautilus, años 50, y los soviéticos con el tema de la denegación intentaron ir más por el tema de los submarinos. Todos sabemos que en el Mar Negro Ucrania no tiene una flota y lo hizo todo por drones marinos, los Neptune y todo esto, con lo cual echarle la culpa a Ucrania como si fuera el bálsamo de Firabras, pues no sé, es algo mágico. Bueno, es verdad que ahora últimamente hubo un ataque ucraniano con drones normalitos, estos lanzagranadas, a un barco mercante en el Mediterráneo. Pero claro, a ver, torpedos no. Si la teoría que expresa el periódico y supuestamente de fuentes de seguridad marítima española, un torpedo no. Es decir, submarinistas que hubiesen puesto un explosivo Lapa, ¿no? Con magnético y hubiesen hundido el barco, sí. Eso yo sí. Pero si es un torpedo, solo puede tenerlo un submarino. Si es un barco, ya tienes que hacer bastantes apaños. Es verdad que hay barcos de superficie con torpedo, no es algo tan antiguo como los torpedos, ¿no? De hecho, un barco torpedero es eso, ¿no? Pero no es propio de una operación especial. Y por tanto, es que justo a los pocos días había otro barco ruso, un submarino ruso. Era justo, estamos hablando de justo cuando cae el gobierno de Siria. Empieza a haber movimiento en Tapsu, allí empieza a hablarse de que este barco iba para sacar. Sí, Tarsus, sí. Era justo ese momento. Déjame pensar si es justo este momento cuando también hubo una avería de un submarino ruso, ¿no os acordáis? ¿O fue más reciente el submarino ruso aquel que hubo diciembre del 24, enero del 25 de este año? Sí, pero también es un submarino, ¿no? 25, cuando se decía lo de. Sí, el repliegue de la base de Gemeini. Sí, y había un submarino por allí. Sí. Como era y este barco iba en dirección hacia Siria, no volvía de Siria. Sí. Entonces, este barco no rompía el relato de que transportaba armas. Y fue cuando empezase a ver la grúa y decían, no es lógico que lo ataquen por una grúa. Y se empezó a hablar de lo de los 2 reactores para un barco rompehielos. Pero claro, es que ahora rompe todo con esto. Y claro, si esto es con Corea del Norte, no sé lo que puede hacer Estados Unidos con este tema, porque claro, es que al parecer este reactor tiene una densidad muy grande, porque tiene una tapa de 1 metro de grosor, que es lo que explica aquí. Y en cuanto al destino, aquí vuelve a insistir lo de Corea del Norte, ¿no? Y la causa de hundimiento, ahora viene el tema interesante. La causa de hundimiento del Ursa Mayor parece ser cinética. El armador declaró a los medios que se produjeron 3 explosiones. 3. Y un agujero de 50 centímetros en el blindaje del casco. Y el capitán confirmó que los bordes irregulares del agujero estaban doblados hacia adentro. Esto coincide con una explosión en el exterior del barco. Y ahí ahora se habla mucho de la teoría del torpedo, más que de los explosivos. También había gente que había dicho que eran. A ver, que esto lo dijo Yago en un programa. Lo digo porque Yago es una persona que suele decir cosas con fundamento. Que había sido posible un ataque español, de fuerzas especiales españolas. Yo no me arriesgo a decir eso. Pero, claro, si hay 2 reactores vacíos, sin combustible, porque no se transporta el combustible en ellos. Hombre, es una operación muy dura al posible rearme al posible proyecto de un submarino nuclear norcoreano. Entonces, quién sabe si la OTAN no estaba metida en el ajo. Hombre, es cierto. Entonces, tenemos 2 opciones: que el barco da para novela. Sí, completa. completa.
Completa. Porque imagínate que coge un escritor y dice: llegaron los de Ucrania, se montaron en un viejo tramontana que estaba en Cartagena, salieron a la mar y entonces lanzaron el torpedo disimuladamente, y entonces, bueno, estas cosas se pueden poner y queda hasta bonito. Ahí, ya daba para novela el hecho de ser ucranianos. Sí, Mariano. ¿Qué quieres decir, Mariano? ¿Ibas a decir algo? Es que queda para novela completamente, ¿no? Y demás, sí. Y encima, pues tipo, podría ser perfectamente la continuación de la que cité de 2034. Bueno, aquí un amigo en su cuenta de Twitter, él habla también de carga IMO 7, que es que lleva carga nuclear, combustible. Yo eso tengo miedo que no sea correcto porque es muy arriesgado. A ver, primero, no va cargado de energía, de combustible cuando se transporta un reactor. Y segundo, llevarlo en el mismo barco me parece muy arriesgado, porque esto sí lo pueden llevar en cualquier sitio. Esto lo pueden llevar en un avión directamente y no meterlo en un barco a dar vueltas por el mundo con energía, ¿no? Este es el momento de que empieza a zozobrar el barco, ¿vale? Claro, puede ser que el barco tuviese una avería y lo hunde propia Rusia para que no lo pillen. Es una opción muy válida, ¿no? Eso sería muy factible, es decir, porque si es un torpedo no estamos ante una operación de comandos. Ya, pero eso sería tan raro. Cierto es que hay estupidez humana, pero ¿recordáis lo de Lusitania? Que los alemanes dijeron que había armas dentro, lo cual hizo que después los británicos lo utilizaran con pruebas en los años 20, lo cual cuando luego después de la Segunda Guerra Mundial se bajó allí, se descubrió que sí, todavía quedaban restos de armas. No es viable, vamos, que esta gente, si pensaban que podían autoliquidar su propio barco y hacerlo en el Mediterráneo occidental y que luego nadie pudiera llegar y verlo si no hubiera habido una explosión tremenda, haciendo, no sé, lo veo un poco raro. Por podría haber hundido su propio barco. El capitán aquel en el estuario de Montevideo, eso lo hizo en el 39. Sí, hay muchos. De hecho, se sabe cómo es las entrinas, ¿no? Hay una especie de llaves para hundir los barcos. Es decir, es lo que hizo, si no recuerdo mal, la flota alemana en la base esta de Escocia. Scapa Flow. Hundieron sus barcos. Es decir, bueno, en este caso podrían haberlo hecho así. Entonces, dan dos teorías, ¿no? Que lo hubiesen atacado fuerzas especiales ucranianas o de quien sea para hundirlo y ya se hundió. Que le hubiesen dado un golpe y se hubiese parado el vehículo, el barco, y antes de que llegasen los españoles, ¿no? Del SAR, lo hundiesen los rusos con un torpedo. Ya nos vamos a dos opciones. Pero que, claro, dejarían dos agujeros en el barco. Sí, dos boquetes, totalmente. O que tuviese un fallo el barco, o una explosión de interna, verdad, una explosión interna. Sí. No, una explosión interna. Y que después, cuando el barco estaba a la deriva, porque el barco, viendo estos mapas, si os fijáis, estuvo bastante a la deriva antes de hundirse. Algo raro. Esto lo sigue un amigo, en su cuenta Springbox, siguió el barco a la deriva. A ver, pudo ser eso, que tuviese un fallo mecánico y con lo que llevaba dentro no podían dejar que llegase nadie a verlo y lo hundiese. Y lo volaron. Sí. Bien, eso es una opción, yo es la más plausible. Y después, que lo haya sacado la verdad de Murcia, estuvimos hablando en el chat, lo habló gente, lo habló también José María, me llamó para hablar del tema, y puede ser muy interesante el hecho de que estas cosas lo sacan mejor los periódicos pequeños que los grandes. Porque los grandes tienen muchos intereses cruzados y a lo mejor no lo sacan. Sí. Pero un periódico de estos pequeñitos dice, bueno, esto va a ser la noticia del año. Nos mojamos, ¿no? Sí, ¿quién sabe? ¿Sí? Pues alguien dirá, ¿y estos qué hacen hablando de esto? Porque supuestamente iba para el Ártico, para un rompehielos, ¿no? Pues muchas gracias a los que estéis en el directo. Y no, un torpedo depende de la carga que tengan. No hunde tanto los barcos tampoco. No. A ver, si da en el depósito, sí, pero si no,
Puede que no, ¿eh? No, es otro Vessel Finder, hombre. No puede ser. No. Habrá otro. Dicen por aquí que busque en Vessel Finder Ursa Mayor. Habrá otro, hombre. No puede ser este. No. A ver, si no es que ya era un buque duplicado. Ya sería fantasma completo. A ver, voy a buscarlo, ¿eh? Un segundo. A ver, si está el mismo dando vueltas por ahí, ya es que hay algo muy raro ya. Muy raro porque... Eso me suena a la teoría de la conspiración del Olympic con el Titanic y el tema de los seguros. Sí. No, pues sí. Pues tiene razón. Hay un Ursa Mayor. Hace 57 días por aquí navegando. Pero no es el mismo, yo creo que no, ¿eh? Es que claro, con estos cambian las banderas y tal. No sé, pues este puede ser que... Mira, fijaros el nombre. Eid Palmina. Este barco, Eid Palmina, si os fijáis, Eid Palmina, y el otro, vamos a ver qué ponía, porque a ver si ponía Eid Palmina y quedamos aquí todos alerados. A ver. No, esta foto no se ve. No se ve muy bien. Pero encima la grafía es distinta, porque una estaba en negra y la otra estaba No, en blanco. aquí está, mira, aquí se ve. Ursa Mayor. Sí, no es el mismo. ¿Lo ves, no? Blanco y es blanco. Yo tenía grafía en negro, creo. Estaba en negro, ¿no? A ver. Creo. Sí. No, blanco, no, pero no es distinto. Es la parte de. También. No, es otro barco. Es de la misma clase, pero que le cambiaron de nombre para hacer un poco de troleo, lo más seguro. Porque este barco es de la flota fantasma, de la flota para hacer tareas raras de Rusia. Aunque es de bandera rusa este. Este es de la flota oscura, más bien, no de la fantasma, de la Dark. Porque tiene dos, la Ghost, que es la que son barcos de otros países, y la Dark, que son barcos del gobierno, pero que no son del gobierno. Y este sería uno de ellos. Justo, dice Bruno, Paco, no le des más vuelta, que puede haber 4 barcos con el mismo nombre. Claro que sí, le van cambiando el nombre. Sí. No, de hecho está claro que este, lo llaman el Ursa Mayor y pone Eid Palmina, o sea, no, blanco y en botella. El Ursa Mayor de verdad sí lo pone. Y de hecho tiene que haber alguna foto que se vea bien el nombre, hombre. De verdad que en el momento de hundimiento parece que no. Yo creo que aquí se ve que no sé. Aquí no pone Palmina seguro, o sea. Porque lo ponían en otra dirección. Y después. Estos son. Lo hacen para trolearnos. Pues muchas gracias a los dos. Y no hay más preguntas sobre el Ártico, creo. Espera. H5 tocado y hundido, justo. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y animar a la gente a que busque el canal de los conversatorios de Juan Carlos aquí en YouTube, que pongan Juan Carlos Pérez y os salen ahí los programas. Juan Carlos, si quieres decir algo al público como despedida. Solamente una cuestión, que es que hemos visto que el Ártico está un poquito caliente y parece que va a estar más caliente, pero ojo, cuidado con lo que puede venir con el Antártico, porque si aquí más o menos están delimitadas las zonas fronterizas, por lo menos en tierra, en la Antártida, cuando se abra la posibilidad de la modificación del Tratado Antártico, que será dentro de, como quien dice, un cuarto de hora, 15 años más o menos, pues ahí también va a haber un riesgo geopolítico en el norte y en el sur. Será para quedarse bien confesado antes de meterse en todos estos fregados. Por supuesto, feliz Navidad, próspero año nuevo, que está al tocar ya el año siguiente. Así es menos
salseante con por lo menos para poder darle un poquito más al canal de historia y contar de esas cosas que pasaron y reinterpretarlas y comentarlas, más que andar un poquito con estas taquicardias. Sí, es verdad que sí. Mariano. No, estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. Antes de empezar el programa le mandé a Paco un libro, bueno, un escaneo de una página de un libro de John Keegan, de Guerras Futuras, y ya hablaba del problema de la Antártida y estamos hablando del año 86, hace casi 40 años, ¿no? Como quien dice. Entonces, si ya el polo norte, aún congelado, está caliente, que el sur pueda tender a derretirse también por el problema con las Malvinas, etcétera, y similares, puede dar a un colapso de una zona de interés estratégico. Y luego ya añadiendo lo que dije anteriormente, ¿no? La militarización dejada o se postergó tras la caída de la URSS, pero del espacio. Da un escenario como el que narra la novela de 2034 bastante peligroso. Y obviamente también, ojalá 2026, aunque enero y febrero siempre suelen ser meses, digamos, calientes a pesar de ser invierno, nos dé un poco de tregua para que podamos hablar más bien de historia en vez de estos sucesos que quizá lo que digamos de aquí a 10 minutos cambien. Sí, sí. Pues este mundo convulso que nos ha tocado vivir tiene estas cosas. Por lo tanto, ya que estamos hablando de todo esto, echar un ojito a este libro que puede que os guste más de uno. Porque os intento explicar, yo creo, de forma asequible, muchas cosas que nos explicarán lo que va a pasar. No es una bola de cristal, sino más bien una especie de manual de instrucciones para entender las causas de los conflictos. Y muchas de las cosas que hablamos hoy vienen desarrolladas en este libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Está a la venta en todas las librerías. Papá Noel trajo alguno, los Reyes Magos pueden traer muchos. Por lo tanto, haceros con él y también, si queréis, firmado y dedicado. Muchos me lo están pidiendo en mi página web, franciscogarciacampa.com, en info@franciscogarciacampa.com también. Y nada más, os invito a ver el próximo programa que me preguntan por aquí, ¿cuándo hay frente de batalla? Pues muy fácil, mañana martes a las 22 horas, frente de batalla con José María. Os invito a estar ahí esperando para verlo. Gracias a todos y nos vemos otro día más aquí en Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y os invito, como dicen los dos amigos, a ver el canal de historia, que no podéis olvidar la historia. Es verdad que la actualidad está muy viva y la historia está ahí, pero no podemos entender el presente sin entender el pasado, ¿no? Y creo que es esencial seguir viendo programas de historia como el que voy a hacer en 10 minutos con Fernando Calvo Regueral sobre las huellas de la guerra civil. Gracias a todos y hasta la próxima.